Semana 70. Salmo 83. Conflicto Estados Unidos-Israel con Irán. La situación actual del conflicto de abril de 2026 es sin duda un escenario de olla a presión donde la geopolítica y la profecía parecen caminar de la mano. Con la reciente Guerra de los 12 días y el conflicto actual que estalló en febrero, los movimientos de las potencias sugieren una configuración de bloques muy específica. Observamos movimientos en el plano geopolítico, con Estados Unidos que parece presionado por Israel, o podríamos decir por la élite, para ir a una guerra con el solo pretexto de disminuir un peligro mundial de la bomba nuclear que está produciendo Irán, y llevan años diciendo lo mismo, sin pruebas contundentes, y que ahora solo se convierte en el apetito de controlar el petróleo de Irán como lo hizo con Venezuela, no midiendo las marcadas diferencias. Rusia y China en espera observando su siguiente movimiento estratégico. Rusia, seguramente cumplir con su misión predicha por Dios, invadir Israel donde será destruido, dejando un vacío de poder, con Occidente, Europa y Estados Unidos disminuido y perdiendo credibilidad, dando lugar a China que, asumimos podría ser el candidato para que, una vez fuera Estados Unidos y Rusia, y ante un vacío de poder hegemónico, pueda ofrecer la paz y seguridad tan anhelada. Siendo así, estaríamos iniciando la Semana 70, de acuerdo a la profecía predicha por Dios. Aquí los escenarios. 1. El escenario del Salmo 83, la guerra de los vecinos. Muchos analistas ven el Salmo 83 no como una profecía lejana, sino como el conflicto de círculo interno que estamos viviendo hoy. Geopolítica actual. Irán no ataca solo, opera a través del eje de la resistencia, Hezbollah, Hamas, milicias en Siria e Irak. Estos son los enemigos directos de la frontera de Israel ya mencionados en el Salmo: Edom, Moab, Amón, Filistea. La interpretación. El objetivo del Salmo 83 es borrar el nombre de Israel. La retórica actual de los praxis iraníes es idéntica. Si el conflicto actual termina con una derrota de estos grupos, Israel podría alcanzar esa paz necesaria para el siguiente evento. Ezequiel 38. Conclusión. La oración es profética porque se sitúa en un contexto de tiempos finales. Muchos se vuelven al Señor, versículo 16. Su derrota es, para siempre, versículo 17, y se produce en un día en que el nombre del Señor será reconocido por estas naciones como el único, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Versículo 18. 2. Ezequiel 38. ¿Es la tregua actual el anzuelo? La profecía de Gog y Magog exige una condición indispensable: que Israel viva seguro y sin muros. Ezequiel 38, 11. La tregua de 2026. Los esfuerzos mediadores de Turquía, Egipto y Pakistán para un alto el fuego tras los ataques de abril son vistos por algunos como el precursor de esa falsa seguridad. La alianza, Gog-Rusia, Rosmagog aunque enfocada en otros frentes, su alianza militar con Irán, intercambio de drones y tecnología nuclear es hoy más sólida que nunca. Irán, Persia es el motor ideológico de la invasión. Turquía, tomar su rol como mediador es clave. La Biblia sugiere que Turquía termina alineada con el bloque del norte, no con Occidente. Consideraciones. El momento de esta invasión se determina mediante un proceso de eliminación basado en las Escrituras, que sitúan la invasión islámica de Israel por Magog como un evento anterior a la Semana 70, previo a los siguientes sucesos. Mismo Salmo 83, Israel derrota a sus enemigos o con una posible tregua, con Irán como lo indican las negociaciones actuales, y sus praxis enemigos, que son los diferentes grupos de resistencia. Ezequiel 38, 8. Israel vive en aparente paz y seguridad. En este proceso, Israel conquistará y establecerá fronteras seguras sobre todas las tierras árabes prometidas a Israel por Dios en Génesis 15, 18 al 21, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Eufrates, tierra de los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los heteos, los ferezeos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Como resultado de esta conquista de todo Oriente Medio, las fuerzas de defensa de Israel se convertirán en el gran ejército de Ezequiel 37, 10. Finalmente, Israel se convertirá en el objetivo de las fuerzas islámicas de Magog, que codiciarán los vastos campos petrolíferos árabes que Israel obtuvo como botín de guerra tras derrotar a las naciones del Salmo 83,
solo entonces se cumplirá la profecía de Ezequiel 38 y 39. 3. Daniel 9:27, el pacto con muchos. Este pasaje se refiere a un pacto de 7 años confirmado por un líder mundial, el príncipe que ha de venir. Recordamos que, algunos omiten la dualidad profética de la última semana 70, que dice haberse cumplido con el sacrificio y muerte del Señor Jesús, siendo que este pasaje en su segunda parte, también nos refiere a otra figura que aparecería en estos tiempos postreros, donde convergen otros sucesos bíblicos, como el Salmo 83 y Ezequiel 38. 39, además de Apocalipsis 13, sobre la bestia que tomará el control mundial por 42 meses, entre otros. El rol de China y la Agenda 2030, China ha demostrado una capacidad diplomática inmensa, como vimos con el acercamiento Irán-Saudí. Un pacto que involucre no solo a Israel y sus vecinos, sino a las grandes potencias, Estados Unidos, China, la Unión Europea, encajaría con la frase con muchos. La identidad digital y el control. Para que este pacto se sostenga en el tiempo del fin, se requiere una infraestructura de control. Los avances actuales en monedas digitales, CBDCs, y sistemas de identidad global bajo la Agenda 2030 proporcionan la malla tecnológica para que ese pacto sea vinculante y controlado centralmente. El papel de China y Rusia. China está jugando al ajedrez largo, buscando estabilidad para sus rutas comerciales mientras debilita la influencia de Estados Unidos en la región. Por su parte, Rusia necesita a Irán como aliado estratégico contra la presión de la OTAN. Esta amistad por necesidad es precisamente lo que Ezequiel describió. Naciones que normalmente no son aliadas naturales se unen por un objetivo común, el botín de Israel, recursos energéticos, gas, ubicación estratégica. El nuevo eje está dotado, igualmente, de un poderío militar, capaz de contrapesar, en las áreas de disputa, en el campo naval, terrestre y aéreo, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, así reconocido por altos mandos de la Alianza Noratlántica y los propios análisis de los think tank, vinculados tanto a la OTAN como al Pentágono. En conclusión, lo que vemos hoy no es necesariamente un evento aislado, sino una convergencia. El conflicto con Irán y sus praxis, Salmo 83, parece estar forzando una solución diplomática global, Daniel 9:27, que, irónicamente, creará el ambiente de seguridad necesario para la invasión masiva de la coalición del norte, Ezequiel 38. Lo último en el estado actual del conflicto Estados Unidos con Irán. Negociaciones fallidas. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, confirmó que regresan a Washington sin un consenso. Irán calificó las exigencias estadounidenses como irrazonables, mientras que Estados Unidos señaló que Teherán no se comprometió a abandonar la búsqueda de armas nucleares. Contexto bélico. Este esfuerzo diplomático buscaba frenar la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero de 2026 con bombardeos aéreos sobre ciudades iraníes. Puntos de fricción. Estrecho de Hormuz. Irán ha utilizado su capacidad para bloquear este paso marítimo clave como represalia ante la ofensiva militar. Espionaje. En medio de las conversaciones, las autoridades iraníes anunciaron hoy la detención de más de 170 personas acusadas de colaborar con la inteligencia de Estados Unidos e Israel. Cancillería de Irán explica por qué no se llegó a un acuerdo con Estados Unidos. 12 de abril de 2026. Estados Unidos se retira de las conversaciones de paz con Irán sin llegar a un acuerdo, pero deja una última oferta. Las históricas conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad fracasan en su intento por llegar a un acuerdo de paz. Las negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán, concluyeron hoy, 12 de abril de 2026, sin alcanzar un acuerdo de paz. Tras 21 horas de diálogo, el primer encuentro de alto nivel en 47 años, las delegaciones no lograron resolver diferencias críticas sobre el programa nuclear iraní y el control del estratégico estrecho de Hormuz. Sensibilidad de nuestros seguidores. Ayúdanos con la encuesta. ¿Crees que este conflicto del Salmo 83 llegue a una tregua de paz y seguridad? 1. Sí, será la antesala para invasión de la Alianza de Rusia de Ezequiel 38, y después la firma del pacto de Daniel 9:27, para el inicio de la semana 70. 2. No. Terminará con una firma de paz entre concesiones. 3. No lo sé. Esperamos tus comentarios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado.